Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Y yo, como muchos mexicanos, nos levantamos con la triste noticia de que hoy, 20 de noviembre del año 2020, han fallecido más de 100,000 mexicanos a causa del COVID-19. Cifra por demás desastrosa, triste, cruel. Y más de 1 millón de personas infectadas en las cifras oficiales. Esto definitivamente que nos debe de hacer reflexionar. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a oír cifras tan terriblemente dolorosas? ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema de salud o en el combate de la pandemia? Y bueno, pues aquí debemos de hacer algunas reflexiones muy básicas. Por ejemplo, el gobierno de México solamente ha dedicado el 1% de su Producto Interno Bruto para atención de la pandemia, cifra por demás bajísima a nivel mundial. Si ya de por sí habíamos cambiado un sistema de salud a principios del año con el Seguro Popular y la creación del INSABE, que no sabemos realmente cuáles son las reglas operativas, esto ha traído con un 3% del Producto Interno Bruto dedicado a la salud en México, pues un desastre, porque se le ha apostado a la política hospitalaria para la atención de la pandemia y no a la prevención ni a la detección oportuna de los casos. Creo que las políticas han estado llenas de errores desde el momento que se cuestionó y se puso en polémica el uso del cubrebocas y después una serie de comentarios desafortunados por el vocero del gobierno acerca de la pandemia. En palabras del mismo gobierno, le han apostado a los éxitos de la pandemia o la atención de la pandemia por tener camas de terapia intensiva y respiradores. Sin embargo, nunca se pusieron a pensar qué es lo que pasaba con decirles, quédate en casa. Y decir quédate en casa es no salgas a trabajar sin ningún apoyo económico. Quédate en casa sin saber cuando uno o más de los integrantes del núcleo familiar había enfermado de COVID y no se hicieron pruebas para detectar los contactos y posible fuente de contagios con la gente cercana o con los que tenían otro tipo de contacto, ya sea en el trabajo, en la escuela o familiares. Entonces, uno dice, bueno, posiblemente si se hubieran hecho las cosas de otra manera, con otra visión, invirtiendo no tanto en los hospitales que nunca han sido rebasados, ni las terapias intensivas, sino utilizando pruebas diagnósticas y seguimiento de casos. Porque es bien sabido por muchos que hubo gente que murió sin haberse diagnosticado de COVID a pesar de haberla padecido, simplemente porque no se hizo una prueba de PCR. Y todavía más, esa persona fallecida no se investigó a nadie de su familia, con quién vivía, no se le hicieron pruebas, no se hizo un seguimiento de casos. Entonces yo creo que sí hay mucho que cuestionar acerca del uso de la pandemia y deja ver para algunos de nosotros que hay una gran necesidad que tiene México para invertir en dinero que valga la pena y que garantice la salud de los mexicanos. Y esa forma, porque los más desamparados en esta pandemia ha sido la gente pobre, la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene acceso a los servicios de salud particulares. Esa gente, ¿qué es lo que va a hacer? Les han quitado las guarderías, los programas que existían, Prospera, Solidaridad, el Seguro Popular, y el reemplazo parece ser todavía menos de lo que teníamos, porque faltan medicamentos, no hay vacunas, no se siguen los pacientes crónicos, se han diferido cirugías, y bueno, todo esto que nos atañe, creo que se puede estructurar desde otra vista, desde otra visión. La medicina de primer contacto, la medicina de la prevención, la creación en lugar de centros hospitalarios gigantescos, la creación de centros de salud regionales
donde sean atendidos por profesionales de la salud que garanticen en ese entorno de población la prevención, la promoción de la salud y la atención adecuada de los padecimientos de primer contacto. Posiblemente, si eso, con esto tan doloroso, no lo aprendemos, seguramente tendremos que repetirlo más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.